Hola amigos, bienvenidos a este canal de YouTube. El día de hoy vamos a aprender a voy a convertir un sólido en chapa metálica. Vamos a aprender a hacer las rasgaduras y vamos a aprender a hacer los plegados, algo muy sencillo. Vamos a plano planta, croquis, y elegimos cuadrado, le damos las medidas. Aquí por este lado 70, este otro 70, le damos enter, vamos a operaciones y le damos también 70 y ya tenemos nuestro sólido. Ahora vamos a hacerle un proceso de vaciado. Aquí en vaciado tocamos la parte superior del cubo y damos el espesor. Le colocamos 0.508 milímetros, le damos enter. Nuevamente aquí nos quedó vaciado. Ahora vamos a hacer las rasgaduras. Entonces cuando tengamos un desarrollo, les vamos a rasgar acá. Vamos a rasgar estas 4 aristas que ven aquí, la de acá la vamos a rasgar para poder que se abra y desarrollo y hacer el proceso que se necesita hacer. Vamos a aquí, que ustedes están viendo aquí, rasgadura, aquí chapa metálica, hacemos clic y aquí dice parámetros de rasgadura, tocamos las aristas que le acabé de decir, este de aquí, seleccionamos este también y este también y le damos enter. Para recordarles que esta distancia de aquí, este es .1, es la abertura de la rasgadura, que es este de aquí. Ahorita lo vemos. Demos enter y esta es una rasgadura que ustedes están viendo acá, el rasgado, y esta distancia que ustedes ven acá. Ahora vamos a hacer los pliegues. Cuando se hace un desarrollo tiene pliegue, ¿no? Y los pliegues son estos de acá. Si estoy señalando, ahí se van a hacer los pliegues. Entonces vamos a chapa metálica también, a la barra de comandos, y elegimos insertar pliegues. Aquí nos piden la base, esta parte de aquí nos está pidiendo la cara o arista fija, que es este de aquí. Seleccionamos y como esa arista toca los pliegues que están aquí, entonces cuando le damos enter automáticamente nos va a formar los pliegues. Entonces le damos enter. Aquí son las partes del lotezado, aquí son semicilíndricos y le podemos colocar este rectangular también si queremos y damos enter, lo demás queda así y aquí le damos enter y ya quedan los pliegues. Nosotros aquí vamos a la barra de comandos y la podemos aplanar, entonces aquí vamos a aplanar y aquí nos muestra cómo la pieza se aplanó. Y aquí los cortes rectangulares que le acabo de decir, los vienen cilíndricos, los desahogos. Entonces vamos a otra vez a aplanar, vamos otra vez a ponerla como estaba antes. Seleccionamos nuevamente acá donde le dimos ahora, y aquí uno otra vez tomó su forma original, como están viendo, y también vamos a convertirlo en chapa metálica. Entonces en chapa base tocamos esta función y tocamos la cara plana, ahí se nos convierte en chapa metálica. Vamos a salir de croquis y vamos a desplegarla. Después de desplegarla tocamos la cara plana fija, esta de acá, y acá nos dice pliegues a desdoblar, tocamos los pliegues, los 4 que hicimos, este de aquí, este y este de acá y el último. Damos a aceptar y aquí en despliego. Para volver otra vez a plegarla, damos enter aquí, dice doblar nuevamente. La cara ya está seleccionada y tocamos los pliegues. Los pliegues de aquí, los 4, y aquí damos a aceptar. Listo. Bueno amigos, ojalá les sirva este tutorial muy sencillo para hacer
rasgadores y pie y convertir un sólido a chapa metálica. Muchas gracias por ver el video.